Hola, qué gusto volver a encontrarte. Si estás aquí, es porque decidiste seguir explorando este camino que compartimos, el diseño estructural en acero. Y si el video anterior nos llevó a comprender cómo se forja el acero desde el mineral hasta la palanquilla, hoy vamos a cruzar esa línea invisible entre la fábrica y el plano, entre el acero disponible y la estructura que tú vas a concebir. Porque sí, el diseño con acero es un desafío técnico, pero también es una responsabilidad ética. Cada decisión que tomes, desde el tipo de perfil hasta el punto exacto de unión, puede salvar o poner en riesgo una vida, y eso cambia por completo la forma en que miramos las vigas, las cargas, las ecuaciones. Comencemos con algo esencial. ¿Qué ocurre cuando tomas un perfil de acero y lo sometes a carga? El acero responde con nobleza. Soporta tracción, compresión, flexión, cortante. Se comporta de forma predecible. ¿Y sabes por qué eso es tan valioso? Porque nos permite modelar su comportamiento con precisión. A diferencia del concreto, que tiene una resistencia dispersa y necesita factores de reducción amplios, el acero tiene un margen de variabilidad mucho menor. Según la IASC, American Institute of Steel Construction, 2016, su resistencia especificada se puede aprovechar con factores más cercanos al 1.0, lo que nos permite optimizar estructuras sin sacrificar seguridad. Ahora, ¿cómo diseñamos con acero? No se trata solo de aplicar fórmulas, se trata de establecer un diálogo entre tres elementos: la carga, la forma estructural y el material disponible. Ese triángulo es la base de toda buena ingeniería. Si la carga es horizontal, puede que necesites una arriostrada. Si el vano es largo, tal vez una cercha te ahorre material. Si las condiciones sísmicas son exigentes, tendrás que pensar en disipación de energía y rigidez adecuada. Y todo esto ocurre mientras tienes que cumplir con normas como la NTP, Norma Técnica Peruana de Diseño Estructural en Acero, 350.058, la AISC 360-16 o, en contextos sísmicos, con la E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, RNE, del Perú. Pero más allá de las normas, hay algo que ningún reglamento puede enseñarte del todo: el criterio técnico. Ese juicio fino que se desarrolla con experiencia, con errores simulados, con estudio y con actitud crítica. Porque diseñar no es copiar una tabla ni replicar una sección. Es entender el contexto, prever el comportamiento y anticiparse a los problemas. Por ejemplo, ¿sabías que en estructuras metálicas el pandeo puede ser más determinante que la resistencia a compresión? Sí, el acero es fuerte, pero largo y delgado se vuelve vulnerable. Por eso, en miembros comprimidos, el diseño por esbeltez se vuelve fundamental. Según la E090, diseño de estructuras metálicas, debemos controlar la esbeltez para que la estructura no falle por inestabilidad antes de alcanzar su resistencia teórica. Es decir, el problema no es que el acero no aguante, sino que se deforme incontroladamente antes de fallar. Y lo mismo ocurre con la flexión. Podemos tener perfiles que soporten momentos flectores elevados, pero si no cuidamos la torsión lateral o el pandeo lateral torsional, podríamos tener un colapso sin aviso. Aquí entra el diseño por límites de servicio, por deformaciones máximas,
por vibración permitida, que muchas veces se olvidan por enfocarse solo en la resistencia. Otro aspecto crítico son las uniones. Una estructura puede estar perfectamente calculada y fallar por un simple perno. Por eso, el diseño de uniones empernadas o soldadas debe hacerse con el mismo rigor que el análisis global. Las normas como la AWS de 1.1 o el ISC manual nos indican cómo dimensionar, cómo separar pernos, cómo garantizar la transmisión del esfuerzo sin concentraciones críticas. ¿Y sabes qué es lo más complejo? Que muchas veces la falla comienza donde nadie la ve, en una unión mal detallada, en un ángulo que no se respetó, en un espesor que no se controló. Diseñar con acero también implica decidir cómo construir, soldar o empernar, prefabricar o montar en sitio, usar perfiles comerciales o mandar a fabricar especiales. Cada decisión tiene una implicancia estructural, económica y logística, y tú serás quien las articule, desde la primera línea del plano hasta la última tuerca colocada en obra. Y aquí aparece algo que quiero dejarte muy claro. El diseño estructural no es un acto solitario. Es una conversación continua entre tú, el proyectista arquitectónico, el especialista en instalaciones, el residente, el fabricante de acero, el montajista. Tu trabajo debe ser legible, coherente y ejecutable. No basta con que cumpla normas. Tiene que ser posible de construir, mantener y adaptar. Porque el acero, aunque rígido, puede volverse parte de soluciones flexibles, evolutivas y sostenibles. Antes de cerrar esta clase, quiero que pienses en esto. Cuando estás frente a una estructura de acero, ¿la estás diseñando desde el cálculo o desde la comprensión del todo? Porque la ingeniería estructural con acero no se trata solo de dimensionar, se trata de proyectar confianza, de anticipar cómo se moverá una viga ante un sismo, de imaginar cómo se comportará una cercha ante el viento, de pensar en cómo se armará en altura un nodo crítico, de ponerte en los zapatos del operario que lo soldará y del usuario que estará debajo. Eso es diseñar con acero. Más que cálculo, un acto de responsabilidad. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerda, cada línea que trazas en un plano será una cantidad de acero que alguien construirá en el mundo real. Haz que valga la pena.